y podamos por el Espíritu entender lo que el Señor quiere hacer esta noche. Lucas capítulo 24, vamos a leer. Cada vez que usted está bajo voluntad, usted está muerto. ¿Me escuchó? Cada vez que usted está bajo voluntad, usted está muerto. Si usted está bajo su propia voluntad, usted está muerto en delitos y en pecados, según la Biblia. Si usted está bajo la voluntad de Dios, usted está muerto a su parecer. Pero siempre que estamos bajo voluntad, estamos muertos. Ahora, la idea de Dios es que estemos muertos para la carne y vivos para el Espíritu. Y somos muertos que requieren ser resucitados a la vida del Espíritu. Amén. Entonces, de eso se trata todo el mensaje de esta noche. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, estos varones que se aparecieron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas a todos de todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y demás con ellas, a quienes dijeron todas las cosas a los apóstoles. Mas a ellos, les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay tres ámbitos acá que el Señor nos va a revelar hoy. Primero es la muerte, el sepulcro, luego es la resurrección, y luego es la búsqueda del cuerpo de Jesús. En estos tres ámbitos es donde la historia nos narra que vinieron unas mujeres al sepulcro donde había sido sepultado el Señor, pero no encontraron allí al Señor porque había resucitado. Lo que ellas encontraron fue el sepulcro abierto, una piedra removida. Pero lo tremendo de esto es que cuando ellas estaban maravilladas por esto, de que el sepulcro estaba vacío, vinieron dos hombres o seres, dos vestiduras resplandecientes, y les dijeron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. El problema es que ustedes no lo entienden porque ustedes se olvidaron de lo que Él les había dicho, que Él tenía que morir y que iba a resucitar. Por eso es que ustedes están buscando a un ser vivo
entre los muertos. Hermanos, nadie puede encontrar el cuerpo del Señor Jesús entre gente que está muerta en delito y en pecado. Es imposible que el cuerpo de Jesús, el Cristo, se exprese o pueda estar vivo entre gente que está muerta en prácticas del pecado. Entonces, cuando nosotros intentamos buscar a Jesús en costumbres que a nosotros lo único que nos producen es permanecer en muerte espiritual y no experimentar la resurrección, entonces nos volvemos, como Jesús le decía a los religiosos, sepulcros blanqueados. Es imposible que dentro de un sepulcro esté aquel que ha resucitado. Si usted y yo permanecemos actuando como gente que no tiene la vida de Cristo, nosotros queremos aparentar, y nosotros lo que estamos haciendo es pintar el sepulcro, maquillar el sepulcro, aromatizar el muerto, pero no hay vida de Cristo en nuestro interior. Por eso, conforme a la costumbre, habían maneras, y esas maneras tenían que ver con un protocolo de muerte. ¿Cuál era el protocolo de muerte? Que tenía que ponerle aroma al muerto, porque el muerto se estaba descomponiendo y estaba echando olor. Entonces, cuando ellas vinieron conforme al protocolo de los muertos, se encontraron que no estaba el Señor ahí. ¿Eso qué significa? Que Jesús nunca estuvo de acuerdo en que nosotros mejoráramos la vieja naturaleza, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una vida nueva, una resurrección en Él, para poder vivir en una nueva vida. Pero yo le puedo poner aceites aromáticos a Adán, y Adán está muerto en delitos y en pecados. Adán no puede experimentar el nuevo nacimiento a no ser que nosotros recibamos de Cristo la vida, la semilla improntada de una nueva vida. Es decir, Dios no quiere mejorarte tu vida. Dios lo que hace es intercambiar. Dios te dice: dame esa vida que está muerta en delitos y en pecado, y yo te doy la vida de Cristo para que tengas un nuevo nacimiento, para que resucites a una nueva experiencia. Y esa vida no requiere de aceites aromáticos. Por eso, hermanos, nosotros siempre estamos tratando de mejorar lo externo. Siempre quiero cambiar lo externo. Quiero ver la forma de que todo lo externo sea cambiado. Quiero buscar la manera en que yo pueda cambiar. Hermanos, usted no puede mejorarse a sí mismo. Jamás podrá hacerlo. Ni practicando cosas de legalismo, de costumbre, de santidad, ni practicando cosas de religión. Usted no puede mejorarse a sí mismo. Usted lo que tiene que hacer es morir a la idea de mejorar a Adán y nacer a la idea de una nueva vida. Porque si no, lo que usted está haciendo es lo que hacían los fariseos: blanquear el sepulcro, maquillar el muerto, ponerle aceite aromático a una vida que no tiene cambios. La vida vieja de Adán, la vieja naturaleza animal y diabólica, no va a cambiar jamás. Ni usted ni yo la podremos cambiar. Hermanos, no desgaste su fuerza intentando cambiar cosas que tienen que morir. No, es que yo estoy buscando en el Señor. No, deje de buscar. Usted jamás podrá cambiar eso. No, es que yo estoy tratando. Usted no tiene que tratar nada. ¿Por qué? Porque si no, somos sepulcros blanqueados que no tienen vida por dentro y que por fuera están aparentando ser maravillosos. Entonces, cuando el cambio
quiere venir de afuera hacia adentro, no sirve, porque el cambio es interno. Primero es adentro. Primero el Señor lo que hace es, te dice: entrégame ese muerto que está acostumbrado a pecar. Mire, ahora vamos a ir a la Biblia y usted se va a dar cuenta que eso está en la Biblia. La única manera que Dios encontró para poder redimir a la humanidad fue mediante la muerte de Jesús. Era imposible que la humanidad pudiera tener una vida nueva si no había una cruz que matara al primer Adán. El primer Adán tenía que ser sacrificado, tenía que ser muerto. ¿Y quién lo sacrificó? Jesús. Jesús tomó la forma de hombre, ¿sí? Jesús tomó la forma del primer Adán y lo llevó a la cruz para matarlo, para morir. En la cruz de Cristo murió toda la naturaleza del primer Adán. Era necesario que Él se hiciera hombre, que el Verbo se hiciera carne. ¿Por qué? Porque si el Verbo no se hacía carne, Adán no moría. Y era necesario que Adán muriera. Y Adán, entiéndase, como toda la humanidad. Toda la humanidad está representada en el primer hombre pecador, que es Adán. Y toda la humanidad está representada en el postrer Adán, que es el espíritu de vida, y ese es Cristo. Entonces, la cruz, ¿qué hace? Separa al primer Adán del postrer Adán. La cruz lo que hace es darle un final al hombre pecador y darle el inicio a la vida de Cristo, al nuevo hombre. Entonces, si usted y yo no experimentamos la cruz, jamás nosotros podemos resucitar en Cristo y nacer de nuevo. Todo este inicio comienza con muerte. Dios dijo: para que la humanidad sea una humanidad nueva, primero la tengo que matar en la cruz. Entonces, para poder salvar a la humanidad, la tenía que matar en la cruz. Y una vez que la mató en la cruz, la resucitó al tercer día. Y ahora la que resucita al tercer día es un nuevo hombre creado según Dios. Es la vida de Cristo, es una nueva humanidad. Por eso, hermanos, si usted no tiene una experiencia con la cruz, usted nunca va a poder tener la vida de Cristo en su corazón, en su interior. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está dispuesto a trabajar donde no hay vida. Y para que haya vida tiene que haber cruz. Entonces Dios no está dispuesto a trabajar con gente que evita la cruz. Y entiéndase la cruz como el morir, el renunciar. Entiéndase la cruz como: no quiero saber nada de esta vieja vida, quiero experimentar la nueva vida que es en Cristo. Entonces, cuando usted y yo traspasamos la cruz, no queda ningún vestigio del viejo hombre. ¿Por qué? Porque nace una nueva vida. Y esa nueva vida que nace en nosotros es lo que Dios valora para cuidar. Si usted no ha pasado la cruz, Dios no está interesado en trabajar con usted. ¿Sabe de qué manera Dios lo hace? Y estoy hablando de trabajar. Entiéndase. No, rechazamos el espíritu de confusión esta noche para que usted entienda claro. Dios no trabaja donde no está la vida, pero sí con los muertos Dios los resucita para que tengan vida. Pero el trabajo de Dios, la edificación de Dios, la formación de Dios no es con los muertos. Primero los tiene que resucitar. Entonces, si usted y yo no hemos pasado la cruz, Dios no puede formarme. Tengo que tener una experiencia de resurrección. Entonces aparece la vida de Cristo y ahí sí Dios dice: con este puedo trabajar, a este lo puedo formar. La vida de Cristo en este va a crecer, se va a incrementar, se va a aumentar. Claro, pero porque ya hay resurrección, hay vida, pero no con el muerto.
Yo no puedo decirle a un muerto que no ha experimentado la cruz: venga, Dios lo ama como usted es. No. Lo que tengo que decirle es: venga, rinda su vida para que el Señor le dé una vida nueva. Renuncie a todo lo que usted es. Renuncie a todo lo que usted piensa. Renuncie a todo lo que usted se imagina de Dios. Y usted va a experimentar un Dios que es verdaderamente amor, pero que no está dispuesto a negociar su santidad para decir: bueno, yo te tolero como sos, seguís pecando. No, ese no es Dios. Te va a traspasar la cruz. La oferta de Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Mire qué oferta maravillosa. Te está invitando a morir cada día. La cruz no es una carga. La cruz no es para andarla paseando. La cruz no es para andarla exhibiendo. La cruz es para morir a mis deseos. La cruz no es algo como para que yo me muestre sufriendo. Soy el sufriente de la cruz. No, usted no es el sufriente de la cruz. Usted experimenta la cruz y nace a una nueva vida. Cuando usted traspasa la cruz, hay una nueva vida. Esa vida es la que Dios le da valor. Y Dios dice: ahora el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es la oferta? Reciban al Hijo para que tengan vida. ¿Ves? Dios no es un Dios que anda negociando con el pecador. Ese mensaje está confundiendo a mucha gente. Porque queremos ganar y nosotros pensamos que ganar significa: no, vos seguís así nomás, que Dios te ama así, y dale para adelante con ese asunto nomás. Hermanos, Dios es fuego consumidor a la misma vez que es amor. Y cuando te abraza el fuego, todo lo que es heno, madera, hojarasca, se prende fuego y se quema y hay grandes pérdidas. Si lo que yo estoy edificando en mi vida lo edifico con un material combustible, cuando me abrace el fuego de Dios, todo eso se quema. Desde el antiguo pacto el Señor dijo: maten un corderito, derramen la sangre, oren con ese corderito, pidan perdón por los pecados, porque eso es una figura y una sombra representativa de que el Cordero de Dios, que es Jesús, va a venir a morir en la cruz. Entonces, la única manera de redimir pecados era mediante el derramamiento de sangre, era mediante la muerte. No se podía redimir si no había muerte. Entonces la humanidad no tenía otra oportunidad si Jesús no se hacía hombre y moría en la cruz. No había otra oportunidad, era imposible. La ley no pudo perfeccionar ni tan solo a uno, dice la Escritura. La ley no pudo cambiar al ser humano. Por eso, hermanos, con legalismo, con religiosidad, con costumbre, con ideas propias, jamás vas a poder redimir a una naturaleza de pecado. La ley no lo pudo hacer. Por eso los religiosos eran sepulcros blanqueados, aunque tenían la ley, porque el problema estaba por dentro, no por fuera. Entonces, todo lo que usted y yo podemos demostrar por fuera no es lo que a Dios lo impresiona. Lo que a Dios lo impresiona es la vida de su Hijo en nosotros, que cada día va creciendo y el Padre le va dando forma y cada día se va aumentando. Entonces, eso es lo que Dios ama para poder trabajar en nosotros. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: pongan querubines en el camino para que no lleguen al árbol de la vida. Y si ellos quieren tomar del árbol de la vida, los querubines con las espadas de fuego van a ejecutarlos, los van a matar. Adán y Eva iban a morir en ese camino, yendo a buscar fruto del árbol de la vida. Dios dijo: los ejecutan. ¿Por qué? Porque era imposible que se llegara al árbol de la vida si no era a través de la muerte. Entonces, cuando aparece Jesús en la historia de la humanidad, Él dice: yo soy el camino.
ese mismo camino que tenía los querubines con espada, el Señor dice: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Por eso en Apocalipsis dice: yo le daré de comer del árbol de la vida al que persevere hasta el fin. O sea, Él mismo es el árbol de la vida, Él mismo es la verdad y Él mismo es el camino. Ahora, como Adán y Eva no quisieron morir a la espada del querubín o de los querubines que estaban cuidando el camino, Jesús dijo: yo voy y muero en la cruz para que haya redención para la humanidad. El Cordero fue inmolado. Aleluya. Yo sé que en el Espíritu algo está pasando con esta palabra. Antes de la cruz, el hombre no tenía posibilidades de ser la casa de Dios. Dios no podía habitar al ser humano. Fue después de la cruz que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Fue después del sacrificio de Jesús que ahora usted y yo podemos recibir a Cristo en nuestro corazón, podemos recibir al Padre y somos el templo del Espíritu. Es después de la cruz, pero antes de la cruz la humanidad no podía tener a Jesús, no podía tener el Verbo, no podía tener al Padre, no podía tener el Espíritu y ser la casa de Dios, ser la morada de Dios. No podía. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios venía sobre la gente, pero la Biblia también dice que después se iba, no se quedaba. La unción venía sobre los profetas, pero después se iba. Las fuerzas venían sobre Sansón, pero después se iban. O sea, todo el trato que Dios hizo de gente que usó en el Antiguo Testamento fueron experiencias pasajeras, pero no eran permanentes. Ahora en Cristo, usted y yo somos la casa de Dios por causa de Cristo, porque Cristo es la casa del Padre. Y como usted y yo estamos en Él, nuestra comunión es permanente, es para siempre, es eterna. No se corta la comunión. Hermanos, sepa usted que después de la cruz usted tiene una comunión para siempre. Amén. Pero hermanos, necesitamos entender esto para entender que la muerte es la posibilidad que el enemigo está buscando para destruirnos. Porque todos los que tenemos la vida del Hijo corremos el riesgo de que esta vida no crezca, de que esta vida se enferme, o de que esta vida nosotros mismos la llevemos a la muerte o al aborto del llamado, del ministerio, del propósito y de todo lo que tenemos que hacer. Siempre que hay vida hay riesgos. Entonces, si usted recibió la vida del Hijo y usted tiene la vida del Hijo, tenemos que aprender a cuidar la vida del Hijo, porque si nosotros la descuidamos, esa vida se enferma, esa salud espiritual se enferma. Por eso la gente que descuida la comunión con la vida de Cristo que está en su interior, se termina descarriando, se termina yendo, aborta el propósito, termina en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando la cruz los quiso traspasar, no quisieron. Es muy doloroso, es muy vergonzoso que Dios exhiba todas tus miserias, que Dios abra tu corazón y te diga: mira, este es el muerto que se está pudriendo acá dentro tuyo, este es el que hay que sacar, y te tiene que dar adentro tuyo la vida de Cristo, que ese es el espíritu de vida. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. Hermanos, ¿cómo puede la resurrección habitar en un espíritu muerto? No puede, es imposible. Por eso la frase es: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, donde está Jesús hay resurrección, donde está Jesús hay vida. En un muerto no está Jesús, porque no hay ni resurrección ni vida. Puede haber religión, puede ser un excelente canuto. Necesitamos destruir, anote esto o guárdeselo en su mente. Necesitamos destruir como
seguidores de Jesús, el Cristo, necesitamos destruir todo protocolo de luto y de duelo en nosotros. Los protocolos de luto y de duelo en nosotros hacia Jesús, hacia Cristo, hacia la vida, hacia la resurrección, es que estamos buscándolo a Él en todo lo que no funciona, en todo lo que no da fruto, en todo lo que no edifica la vida. Lo estamos buscando a Él en todo lo que está muerto, y ahí no está el Señor. Si la religiosidad no le sirvió a los fariseos, ¿por qué creemos que nos va a servir a nosotros? ¿Por qué seguimos nosotros con nuestra mentalidad religiosa pensando que vamos a encontrar el espíritu de vida y el espíritu de resurrección en un ámbito de muerte? No está ahí. No está ahí. Deje de buscarlo ahí, porque no está ahí. Usted lo que tiene que experimentar es la cruz. Porque si yo me congrego todas las reuniones, pero no hay un cambio interno adentro mío, es porque no hay vida. Estoy buscando en el congregarme cuestiones que no van a cambiar mi ser interior. Tengo que experimentar la cruz para que haya vida. Ahora, no está mal el congregarse, porque en algún momento, en alguna palabra o en una reflexión como esta, se te presenta la cruz otra vez. Como tantas veces, y el Señor te dice: vas a morir, vas a renunciar, vas a seguir en tus ideas, vas a seguir en tu voluntad, maquillando al muerto, pintando el sepulcro. Entonces necesitamos, como seguidores de la vida, decirle al que está al lado tuyo: somos seguidores de la vida. Vamos, dígaselo. Somos seguidores de la resurrección. Vamos, dígaselo. A quien, las pisadas de quien nosotros seguimos es el espíritu de vida y de resurrección. El que tenemos, hermanos, adentro es el espíritu de vida y es el espíritu de resurrección. No podemos nosotros hacer crecer eso en legalismo, en religiosidad. ¿Sabe cuánta gente cree que está viva y está muerta? ¿Sabe cuánta gente piensa que tiene la vida y lo único que tiene es una religión grandota? ¿Cuánta gente piensa que está creciendo Cristo adentro y lo único que crece es su mente en conocimiento, pero no hay vida? Entonces, ¿qué es lo que define vida? La cruz. La cruz es lo que define vida. ¿Por qué? Porque la cruz es la que le da muerte al viejo hombre y vida al nuevo hombre. Entonces la cruz, pregúntale que está al lado tuyo: ¿pasaste por la cruz? ¿Pudiste renunciar a todo tu ego? ¿Pudiste renunciar a todo lo que amás? Eso es pasar por la cruz. ¿Sabe cómo me doy cuenta que no he pasado por la cruz? Porque sigo defendiendo lo que amo. Cuando yo sigo defendiendo lo que amo de mí, no pasé por la cruz todavía. Cuando yo me sigo victimizando, cuando tengo autoconmiseración, cuando yo me defiendo, cuando yo no quiero ir a la cruz, lo que quiero es que a este David adámico el Señor me lo restaure, me lo sane, y no quiero morir. Y ahí me doy cuenta que no pasé por la cruz, porque Dios no quiere sanar a este David en el viejo hombre. Lo crucificó juntamente con Cristo. Lo que Dios quiere es que yo reconozca que estoy muerto en la cruz con Cristo. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente, y ya más vive Cristo en mí. ¿Ves? ¿Qué es lo que a mí me garantiza que Cristo vive en mí? La cruz.
No hay otra manera. Entonces cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro, él está diciendo: la cruz le permite a Cristo vivir en mí. Pero si no hubiera cruz, Cristo no puede vivir en mí. Mira, hermano, la piedra removida, anote esto porque voy a ir rápido ahora. La piedra removida representa la libertad que Cristo trajo sobre el imperio de la muerte para toda la humanidad. Cristo venció el imperio de la muerte y al que tenía las llaves del imperio de la muerte, esto es, a Satanás, el diablo. Entonces la piedra removida del sepulcro lo que está dándonos a entender es que Cristo venció el imperio de la muerte. Por eso no hay nada que pueda encerrarte cuando de muerte se trata. ¿Por qué? Porque ese Cristo que es la resurrección ha removido todo lo que quiere aprisionarte, todo lo que quiere cautivarte. En la resurrección y en la vida no existe cautiverio, porque el cautiverio no puede resistir al espíritu de vida y al espíritu de resurrección. Si usted está cautivo en algún área, es porque usted no ha experimentado la cruz. Porque cuando usted experimenta la cruz, el espíritu de vida se viene a vivir a usted, el espíritu de resurrección se viene a vivir a usted, y no hay piedra que a usted lo cautive o lo encierre, o sea, su prisión. No existen. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida removió la piedra. Ponerle la mano en el hombro, que mire, esto me están dando unas ganas de profetizar a mí. Póngale la mano en el hombro al que está al lado suyo y dígale: toda piedra de muerte será removida. Vamos, profetícelo. Diga: toda piedra de muerte será removida de tu vida. Toda piedra que quiere cautivarte bajo el imperio de la muerte será removida, porque el espíritu de vida y el espíritu de resurrección que están dentro tuyo, aleluya, harán que salte vida desde tu interior para toda la humanidad. Habrá resurrección y vida en abundancia. Aleluya, aleluya. Entonces, no sé qué punto, pero número 3 voy yo. El cuerpo de Jesús ya no puede expresarse en ámbitos de muerte. Entonces, definiendo qué es cuerpo: cuerpo es gente que está viva. Y hablo del espíritu, entiéndame, porque estamos hablando a tema espiritual, al espíritu de usted, al espíritu que usted tiene. El cuerpo de Jesús no está en gente muerta. ¿Eso qué significa? Que si alguien está muerto en delitos y en pecados, no es parte del cuerpo de Cristo, porque para ser parte del cuerpo de Cristo tengo que estar vivo. Si yo todavía no traspasé la cruz, no estoy vivo. Y si no estoy vivo, no soy cuerpo. ¿Se entiende? Si no traspasé la cruz, no estoy vivo. Y si no hay vida, no hay cuerpo. Por eso es tratar de buscar el cuerpo del Señor Jesús en ámbitos de muerte. No está ahí. ¿Por qué? Porque ya no habita entre los muertos. Ya vivió como el Verbo entre los muertos. Caminó como Jesús entre los muertos. Es más, resucitó muertos, aunque Él tenía un cuerpo de muerte. Y ya no está en el primer Adán. Ya no está en el humanismo. ¿Sabe qué es buscar a Jesús entre los muertos? Tratar de que Cristo se exprese a través de mis capacidades, de mi destreza, de mi conocimiento, de mi sabiduría, de mí. Entonces lo que quiero hacer en este cuerpo muerto de carne, de una naturaleza de carne y de muerte, quiero que Cristo habite allí. Y Cristo no habita entre los muertos. Cristo habita en los vivos, en los que tienen el espíritu de resurrección y de vida. Por eso Jesús, cuando alguien fue llamado, Jesús le dijo: vení, seguime, hay un llamado para tu vida. Él dijo:
Primero déjame que entierre a mi familiar. Y Jesús fue claro en esto: dejen que los muertos entierren a sus muertos y ustedes vayan a declarar el reino de Dios. Porque Dios no tiene compromiso con los muertos, solo con los vivos. Porque si está muerto no hay vida para cuidar. Por eso Jesús dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Porque si no hay resurrección en ellos, no hay vida donde Dios pueda trabajar. Si no experimentaste la cruz dentro tuyo, no hay vida donde Dios pueda trabajar y formarte. Si no estás renunciando a todo lo que sos, a toda tu existencia, no hay vida donde Dios pueda trabajar. Mientras sigas defendiendo lo que amas, no hay vida donde Dios pueda trabajar. Y Dios dice que los muertos entierren a sus muertos. Jamás vas a encontrar el cuerpo de Cristo en gente que todavía está sepultada en Adán. Porque la sepultura allí representa la naturaleza adámica, la humanidad. Y jamás vas a encontrar vida de Cristo en gente que está sepultada en la naturaleza de Adán. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, porque para su mente son locura. ¿Cómo Dios va a revelarte únicamente cuando haya resurrección y puedas ver? Hermanos, el cuerpo de Jesús ya no puede expresarse en ámbitos de muerte. Por eso no podemos seguir nosotros tratando de que Dios se manifieste en cosas que son muertas para Él. La naturaleza adámica ya está crucificada. Ninguna destreza que yo tenga lo va a sorprender a Dios. Dios no va a decir: uy, David, qué tremenda destreza. No, porque Adán ya está muerto en la cruz. Si no es el Hijo expresándose a través de nosotros, si no es Cristo haciendo las cosas a través de nosotros, Adán no tiene absolutamente nada que ver. Si yo sigo haciendo las cosas desde mi destreza adámica, Dios no quiere saber nada conmigo. Porque Dios dice: no puedo trabajar, no puedo construir, no puedo edificar porque no hay vida. Él ya no está en la sepultura. Él ya no está en la naturaleza adámica. Él ya no está en ese asunto de glorificar a Adán. El Padre solo glorifica al Hijo. Y todo lo que hacemos nosotros es expresar a Cristo, el Hijo. Nos encontramos buscando el cuerpo de Cristo en gente que todavía no ha podido morir a su voluntad, aunque están muchos de ellos congregados en diferentes lugares. Y yo no hablo de esta congregación, hablo de otras donde yo he andado y he visto gente que parece que está viva, pero están muertos. La resurrección es Cristo y no puede ser buscado entre los muertos. La vida es Cristo y no puede ser buscado entre los muertos. Todo lo que es adámico para Dios está muerto. Todo lo que es capacidad humana, humanismo, para Dios está muerto. Porque la única manera de que Cristo se glorifique es que yo le diga: Señor, no hay capacidad en mí, no hay absolutamente nada bueno. Hermanos, siempre te trataron de convencer que eras bueno. Y yo tengo que darte esta noticia: no hay nada bueno en vos. Absolutamente nada bueno. Si la naturaleza adámica tuviera algo bueno, Jesús no la hubiera matado en la cruz. Entonces, como seres humanos, no tenemos absolutamente nada bueno en una naturaleza adámica, carnal, humana. Por eso necesitamos la resurrección, porque
Porque en la resurrección, luego de traspasar la cruz, somos resucitados en una nueva vida. Y esa vida sí es buena delante del Padre. Y ahí sí podemos edificar lo bueno, podemos construir lo bueno, porque es Cristo expresándose. Lo bueno es Cristo en nosotros. Eso es lo único bueno. El tesoro que ha sido puesto en vasos de barro. Hermanos, el vaso seguirá siendo de barro siempre, pero el tesoro es lo bueno. Entonces, cuando usted le dice: Señor, no hay nada bueno en mí, es cuando el Señor dice: bueno, ahora sí estás entendiendo que es Cristo en tu vida el que puede glorificarse. Dios te va a usar. Amén, lo declaro otra vez: Dios te va a usar, pero necesitas estar dispuesto a morir para que sea Él y no tu destreza, no tu capacidad, para que no te lleves los aplausos. Porque mientras te sigas llevando los aplausos, no estás experimentando la muerte, no estás atravesando la cruz. Entonces, ¿qué quiere el ser humano? Demostrar, aparentar, demostrar, llevarse gloria, llevarse aplausos, llevarse fama. Por eso el mensaje de la cruz no es un negocio para mucha gente, porque es preferible decirle a la gente: usted lo puede, sos el mejor, hay un tremendo campeón adentro tuyo, sos la generación de los campeones. Hermanos, y eso no confronta a nadie y a nadie lo expone a la cruz. Entonces la gente cree que Dios le va a aceptar toda su vieja vida, toda la naturaleza de Adán, que descolgó de la cruz, y la quiere vivir en ámbitos de religiosidad. Eso no funciona. Por eso, si no hay cruz, nadie cambia. ¿Por qué la gente no puede cambiar? Porque no ha experimentado la cruz y no hay vida. ¿Cuándo la gente cambia? Cuando se choca con la cruz y solamente queda la vida del Hijo. Ahí comienzan los cambios. Ahí comienza otra naturaleza. Ahí ya no es mi vieja naturaleza de pecado. Ahí ya no es mi carnalidad, mis deseos, mis inclinaciones sexuales o esto o lo otro. Ya no es eso. No son mis debilidades y mis flaquezas las que tienen autoridad y poder sobre mí. Es la vida del Hijo. Y la vida del Hijo me da gobierno sobre todo ámbito. Entonces usted se da cuenta que si todavía no podemos dominar eso, es porque no atravesamos la cruz. Y si no atravesamos la cruz, no hay vida. Y si no hay vida, no hay edificación, no hay cambio. Yo jamás voy a poder cambiar si no pasé la cruz. Estoy hablando de mí. Usted, póngase usted. Entonces, la resurrección no puede ser vencida por la muerte. Nos conviene, hermanos, ser resucitados en Cristo, porque la resurrección jamás podrá ser vencida por la muerte. Entonces, todos los lazos del diablo, todas las trampas del diablo, todo lo que el diablo quiere hacer, donde hay vida, jamás será destruido ese individuo, ese hombre o esa mujer. Jamás van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque si hay vida, hay resurrección, y la muerte jamás podrá vencer a la resurrección. La Biblia dice esto: Él era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, si está la vida del Hijo y hay luz en mí, jamás las tinieblas podrán destruirme. Los ángeles le dijeron, o estos seres le dijeron a las mujeres: ¿ustedes se olvidaron lo que Él les dijo? ¿Saben por qué usted y yo buscamos entre los muertos al que está vivo? Porque nos hemos olvidado. Hay una amnesia espiritual en nuestra mente, en nuestro espíritu, y creemos que el Señor está obligado a manifestarse en diseños de muerte. Hace unos días atrás yo le preguntaba al Señor esto, porque realmente es un peso esta palabra, y le decía: Señor, pero ¿cómo hacemos si finalmente nuestras buenas intenciones son las que a nosotros nos justifican? Y es como que
mientras la gente se salve, mientras la gente escuche, mientras esté la semilla, como diciendo, fulano está perdidamente viviendo en lo que vive, pero conoce al Señor. Bueno, mientras esté la semilla, no pasa nada. Pero Jesús dice que la semilla cayó entre piedras y cayó entre espinas y cayó a orillas del camino. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que Jesús mismo dice que las que tenían piedras, el sol las calentó y se secó la plantita. Y las que tenían espinas, crecieron las espinas y secaron la plantita. Y las que estaban junto al camino, vinieron las aves de los cielos, los pájaros, y se comieron la semilla. Y todo eso es figura y representación espiritual. ¿Qué significa? Que si usted y yo hemos sido improntados por la semilla de vida que es Cristo, tenemos que ver todos los riesgos que hay, que están luchando contra la vida que hay en tu interior. Hermanos, espinos, pájaros, piedras representan todo lo que está intentando abortar la vida de Cristo que está dentro tuyo. Jesús lo presenta como el afán, el ahogo, la persecución por la palabra. Jesús lo presenta como padecimientos. Cuando vienen los padecimientos, se abortó la semilla. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque no cuidamos. Nosotros pensamos, no, déjelo mientras tenga la semilla. No, hermanos, porque si hay espinas, piedras o pájaros, se va a perder. Se va a perder. Por eso Jesús dijo que en la buena tierra trae fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero es en la buena tierra. Dios está dispuesto, hermanos, a quitar los espinos, las piedras y espantar las aves por causa de la vida, por causa de la semilla. Ahora, si no hay vida, no hay trabajo de Dios, a no ser que seamos resucitados a la vida del Hijo y comience una nueva vida en nosotros. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Entonces la resurrección no puede ser vencida por la muerte, la luz no puede ser vencida por las tinieblas, el pecado no puede vencer. Sí ha sido vencido por la cruz, pero el pecado no puede vencerte. A ver si te animas a decirle que está al lado tuyo: el pecado no puede vencerte. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que el pecado jamás va a poder ganarle a la gracia. Ahora el apóstol Pablo dice: ¿qué pues entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque se trata de cuidar la vida. Decir a que está al lado tuyo: ya no te dediques a lo muerto. Vamos, dígaselo. ¿Qué es lo muerto? Lo que no tiene la vida de Cristo. No te dediques a lo muerto. ¿Qué significa? No inviertas tu tiempo en aquello que no le permite a Cristo crecer adentro tuyo. No inviertas tu vida en cosas que no le permiten a Cristo desarrollarse en tu interior. Eso es dedicarse a lo muerto. Si las 3 horas que estás navegando en internet no hacen crecer la vida de Cristo en tu interior, eso es dedicarse a lo muerto. Usted es administrador de dedicarse a lo que tiene vida. Invierta en lo que tiene vida. Trabaje en lo que tiene vida. No pierda su tiempo. Hermanos, hace unos días atrás yo escribí en mi Facebook y puse esto: únicamente trabajamos donde hay vida, porque lo demás es perder el tiempo. Y uno me comentó y me dijo: entonces sonaron los sepultureros o los que trabajan en el cementerio. Miren la reflexión. Entonces yo le dije: precisamente porque Dios no es ningún sepulturero. Dios no trabaja con muertos. Él trabaja con la vida del Hijo. Y los muertos para Dios son los que están en la naturaleza del primer Adán todavía, que no han experimentado la resurrección. Hermanos, cuando Jesús resucitó, en otro de los evangelios,
dice que María pensaba que el que estaba hablando con ella era el sepulturero. La palabra que usa Reina y Valera ahí es hortelano. Y dice que ella, pensando que era el cuidador del cementerio, pensando que era el cuidador de la sepultura, le dijo: Señor, si ustedes lo escondieron en algún lugar, dígame dónde estás, yo quiero ir a donde está mi Señor. Y Jesús, que no es ningún sepulturero, porque ¿cómo puede cuidar la muerte el que es vida, el que es resurrección? Era imposible. Él trabaja donde está su vida. Entonces Él le llama por su nombre y le dice: María. Y María reconoce la voz. ¿Ves? La amnesia ya le había hecho olvidar la voz. Y cuando Él le llama por su nombre, dice: Maestro. Lo que traduce Reina Valera es Raboni, mi maestro. Eres tú, has resucitado. Le habló el Señor y recuperó la memoria. Entonces la amnesia hace que usted y yo nos olvidemos que Cristo es vida, Cristo es resurrección. No podemos buscarlo o invertir nuestra vida en trabajar con muerte, en cosas que están muertas para el Señor, que no suman a la vida de Cristo. Yo puedo invertir toda mi vida en cosas que son de muerto y ahí no está Cristo. Por eso la cruz, hermanos, no es una invitación romántica. Es un desafío. Es un desafío que te dice: mira, la única manera de que Dios te mire y quiera trabajar con vos es que tengas la vida del Hijo, porque Él no es ningún sepulturero. Él no trabaja con los muertos en Adán. Él trabaja con los vivos en el nuevo hombre, nuevas criaturas. El que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted es nueva criatura, pero va a tener que despojarse del viejo hombre. Deséchelo. ¿Sabe qué difícil es? Tanto que nos costó tener identidad humana, que yo me mire en el espejo y diga: no servís para nada. Si no está Cristo, no hay nada bueno en vos. Sos un fracaso. ¿Qué me está diciendo? Eso es cruz. Eso es morir. Tenés que recordar que no eres un muerto maquillado. Hermanos, la gente que trabaja con los muertos los maquilla y les pone color y hasta parece que estuvieran vivos, pero están muertos. Yo puedo maquillar mi viejo hombre que está muerto delante de Dios y aparentar que está vivo, pero es maquillaje, es apariencia, es hipocresía. Entonces usted saque su mente de esa idea, porque usted no es un muerto maquillado. Sos un hijo vivo en Cristo. No sos un muerto maquillado. No eres un muerto escondido adentro de una sepultura. Decirle así: basta de arreglar la sepultura. Vamos a decirle así: basta de pintar la sepultura, basta de pintar el sepulcro. ¿Por qué? Porque no es nuestro lugar. Hemos sido resucitados para habitar en Cristo, en el nuevo hombre, en la nueva vida. Tenemos el espíritu de vida y el espíritu de resurrección. Así que basta de hinchar con maquillar al muerto y pintar el sepulcro. Tareas para hacer, póngalo en la heladera o en el espejito donde usted se peina en las mañanas. Ponga tarea para hacer: dejar de maquillar al muerto y dejar de pintar el sepulcro. Ser reales, genuinos, verdaderos. Amén. Amén. Mire, yo tengo gozo en mi corazón porque estoy seguro de que el Señor con su palabra
está haciendo su obra. No eres un muerto perfumado con especias aromáticas. Mire, María, Juana y las otras mujeres iban ahí con especias aromáticas. Vamos a perfumar el cuerpo muerto de Jesús. Hermanos, ¿sabe cuántos de nosotros aromatizamos al muerto con perfume? Y está muerto. ¿Cuál fue el problema grande que tuvo Lázaro? El primero, que se murió. El segundo, que Jesús no vino enseguida. El tercero, que se pudrió. Y cuando viene Jesús, la hermana de Lázaro, ni la hermana lo aguantaba, hermano. Después de 4 días de muertos, ni los que más te aman te van a aguantar cuando empezás a echar olor. Y te amo mucho, pero ¡fua! Y le sale al encuentro al Señor y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y ella no sabía que Jesús se quedó a propósito allá. Le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Hermanos, eso explotó en los aires en algún lugar. Y le dice: Señor, yo sé que vamos a resucitar. Porque le dice: tu hermano va a resucitar. Sí, vamos a resucitar en el día postrero, cuando venga Cristo por la iglesia, todos vamos a resucitar. Y él le dice: no, es ahora. Pero Señor, mi hermano, yo lo amo mucho, pero está echando olor. Y la palabra de Reina y Valera es hiede, de heder, de gediento. Hiede, ya está echando olor, mi hermano, hace 4 días. Y el Señor, ¿qué dijo? Corran la piedra. Corrieron la piedra ahí. Lázaro, ven fuera. ¿Ves? Y todo lo que habían intentado retener con especias aromáticas, ¿usted cree que no tenía Lázaro especia aromática? Le habían echado los litros de perfumes, pero estaba largando olor. Y ese es el problema de la religiosidad, que yo intento mejorar mi viejo hombre hasta que el olor del viejo hombre me alcanza y me doy cuenta que no experimenté la cruz, que no he muerto a mí mismo y no he sido resucitado con Cristo. Pero usted no es un muerto escondido en una sepultura. Y si alguno de los que está esta noche acá siente que está muerto, esa es una noche de resurrección. Hoy es una noche de resurrección. Amén. Amén. Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabía usted que Dios no está ofendido con las cosas que nosotros dejamos a la mitad? ¿Por qué? Porque es una expresión de la naturaleza que tenemos. Que los muertos entierren a sus muertos. Ay, pero el hermano no se congrega. Que los muertos entierren a sus muertos. Ay, pero entre el partido de fútbol y la reunión eligen el partido. Que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Dios no se hace problemas de que, ay, convencelo para que venga. Ay, ¿cómo se va a ir a un cumpleaños justo antes de que termine el culto? ¿Cómo se va a ir a un asado justo antes de que termine el culto? A tomar vino y cerveza. Hermanos, que los muertos entierren a sus muertos. Dios solo trabaja con vivos. Dios no está peleando para intentar convencer a Adán que venga, que se congregue, que mejore, que haga la tarea religiosa. No, ya no eres un sepulcro blanqueado. Entonces dejemos de tener esa mentalidad. Necesitamos recuperar esa memoria eterna del espíritu de vida y de resurrección. ¿Usted se acuerda lo que dijo Sandra ahí en el micrófono? ¿No tenía que ver con todo esto? Y yo ni le había dicho a ella de qué iba a predicar. Pero en el ámbito del espíritu el Señor ya estableció
el quebranto de la naturaleza vieja para tener una naturaleza nueva en Cristo. Dios no transforma la vieja vida. Él nos ha dado la vida de su Hijo para que vivamos en Él. Voy cerrando. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mire cómo tiene sentido esta palabra ahora. Estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Él, y nos resucitó con Él, y nos sentó a gobernar con Él. Hermanos, esto es lo que tenemos que cuidar. Esa es la vida. Por eso la cruz que usted puede experimentar, y aunque sea dolorosa y sea un trauma para Adán, es lo único que puede definir dónde hay vida. Si hay un ser humano, hombre o mujer, que no quiere pasar por la cruz, allí no hay vida de Cristo. Dios trabaja solamente donde está la vida de su Hijo. Para que la vida del Hijo se manifieste, necesitamos ser atravesados por la cruz. Porque usted y yo fuimos sembrados en esta tierra para morir antes de fructificar. Hermanos, si estamos muertos en delitos y en pecados, si no estamos muertos para el Señor, en la voluntad de Dios, entonces no vamos a entender esto. Si estoy en delitos y en pecado, no tengo vida, y Dios no puede trabajar en mí. Porque donde no está la vida de Cristo, no hay cambios en mi persona. Donde no está la vida de Cristo, no hay fruto. No puedo yo ser el fruto del Espíritu. Donde no está la vida de Cristo, no hay multiplicación. No puedo yo multiplicar. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con vida. Donde no hay vida de Cristo, hay muerte. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ves? Cristo vino como grano de trigo para morir y para llevar mucho fruto. Pero cuando Dios te creó y te dio la vida del Hijo, te lo dio con el mismo diseño. Estás sobre esta tierra para morir a tu voluntad, y es la única manera de que la voluntad del Padre pueda ser hecha en tu vida. Estás sobre la tierra como un grano de trigo que tiene que morir para llevar vida abundante, que es la vida de Cristo, y esa vida de Cristo se multiplica en muchos más. Estamos para morir, y es la única manera en que podemos vivir. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Si alguien no nació en el planeta Tierra, esta palabra no es para usted. Si alguno viene de Marte, o es reptiliano y viene de otro lado, es marciano, esta palabra no es para usted. Pero si usted nació en este bendito planeta, la Biblia dice que el campo donde tenés que morir como semilla fuiste plantado como semilla en este mundo. Eres la simiente del trigo, la simiente de Cristo, eres la buena semilla. ¿Por qué? Porque la buena semilla son los hijos del reino. Estamos sembrados para morir a la vieja vida y nacer a la vida nueva, que es la que traerá el fruto abundante. La cruz es la vida como señal en nosotros. Quien no tiene cruz no tiene la señal de la vida. Quien no tiene cruz no puede experimentar la nueva vida. Nos cuesta morir porque amamos a Adán más que a Cristo.
Usted se ama mucho porque usted se conoce de chiquitito. Usted ama mucho su vida porque usted sufrió mucho y el sufrimiento te hizo amarte. Usted se ama mucho a sí mismo porque usted padeció muchas cosas y tuvo que levantarse y superarse. Y toda esa superación hace que usted se ame mucho. Pero la Biblia dice: el que ama su vida, la perderá. No podés amar tu vida más que a Cristo. De eso se trata la cruz. Y el mismo Jesús dice: y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios está llamando gente que esté dispuesta a perder su vida por Él. Pierdo mi vida por Él. Y termino. Así pasa esta tribulación, hermano, que es para mí una tribulación. Esta palabra, Gálatas 2:20, y esto es lo que usted repitió hoy: con Cristo estoy, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la cruz hace que ya no viva yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, en este cuerpo, porque no dejo de ser humano, lo que yo vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Un crucificado no tiene voluntad propia para desarrollar. Un crucificado está rendido a la voluntad del Padre. Hasta que dejes de hacer tu voluntad y te rindas a hacer la voluntad de Dios, la cruz va a exponer tu vida cada día. Por eso Pablo dice: yo me quedé crucificado con Él para que Él viva en mí. No es que me subo y me bajo de la cruz cuando puedo, cuando quiero, cuando siento. No. Es una experiencia continua, eterna. Entonces un crucificado no puede tener una voluntad propia, no tiene un libre albedrío. Un crucificado está para hacer la voluntad del Padre, no la mía. Jesús nos enseñó eso: Padre, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Un crucificado no protesta de las injusticias contra su vieja naturaleza. Te duele el alma, te duelen tus sentimientos, te duele el corazón, te duelen tus emociones. Eso es vieja vida, es una vieja naturaleza. Eso fue crucificado en Cristo. ¿Sabes por qué te duele? Porque no estás muriendo. Si ofende tu corazón, es porque no has muerto todavía. Es vieja vida. Entonces un crucificado no puede protestarle a Dios de las injusticias que a Él le hacen sentir mal, porque eso es vieja naturaleza. Dios dice: pero ¿de qué me estás hablando? Si ya tu vida vieja fue crucificada con Cristo. Eso yo, pero a mí me duele lo que dijo y lo que el otro y aquel. Ese es alguien que no experimentó la cruz. No hay protesta para el que está crucificado. Las injusticias no lo resucitan. Ya está muerto en Cristo y está vivo a una nueva vida. Y como ya murió a la vieja naturaleza, no necesita aparentar, no necesita demostrar, no tiene que decir: ahí no me toques porque estoy ungido. Eso es sepulcro blanqueado. Un crucificado no valora su vieja vida más que la resurrección que tiene. Ah, no, porque yo antes era maravilloso y ahora me hice cristiano y fui para atrás. No, hermanos, usted entonces está valorando su vieja vida.
Si usted tiene el espíritu de resurrección, es para tener una vida nueva que va a ser mucho más gloriosa que aquella vieja vida. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia no es de donde Dios te sacó. Gracia es a donde Dios te posicionó. Estás posicionado en Cristo, en el espíritu de resurrección, en el espíritu de vida. Entonces, gracia no es que yo le cuente a todo el mundo lo gran delincuente que yo era. Gracia es que yo le exprese a todo el mundo el espíritu de resurrección que está en mí. Hermanos, tu testimonio no es tu pasado, tu testimonio es el presente en Cristo. Ese es tu testimonio. Tu pasado triste sin Cristo, eso no puede ser tu testimonio. Tu testimonio es en Cristo, en la resurrección, en la vida. Puedo expresar esto, puedo manifestar esto, puedo crecer en esto. O sea, es Cristo haciendo todas las cosas en nosotros. Ni siquiera somos nosotros. Un crucificado entonces no puede valorar más su vieja vida que la vida de resurrección que ha recibido. Un crucificado no tiene elección. Le estoy hablando a gente muerta. Le estoy hablando a gente crucificada. Un crucificado no tiene elección. Ay, yo veo si lo puedo servir a Dios o no lo puedo servir. Veo si me dan los tiempos. Veo si puedo. Veo si esto veo. Hermanos, usted no tiene elección si usted está crucificado con Cristo. ¿De qué elección estamos hablando? Por eso dijo que los muertos entierren a sus muertos. O sea, si la gente todavía está tratando de elegir entre escuchar una palabra como esta o estar en otro lugar, Dios no es tan interesado en convencerlos de nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que a uno le da el valor, aquello que uno valora, es lo que considera la vida que tenemos. Si nosotros valoramos a Cristo como vida y el espíritu de resurrección, entonces nosotros no tenemos elección. Alguien te puede decir: si tuvieras que estar ahora en tal lugar y fuera el lugar que más te gusta, y usted pusiera en duda, eso es porque usted todavía no ama la vida de Cristo que está en usted. Porque si usted estuviera con Cristo crucificado, amando la vida de Cristo, usted no tiene elección. Usted dice: esto es lo que amo, Cristo. No hay nada para mí fuera de Él. No hay supremacía fuera de Cristo. Él es todo en todos. Entonces, ni dudarlo, hermano, porque si se pone en duda es porque todavía no experimenté la cruz. Un crucificado no posee ambiciones personales. Todas las ambiciones personales se caen en la cruz. Entonces ya no soy yo la estrella, ya no soy yo el miembro elegido en el cuerpo. Se cae el protagonismo. Todo comienza a ser corporativo. Entonces no me puedo considerar mejor que otros. No puedo actuar creyendo que soy diferente. Somos cuerpo. Somos cuerpo. Aquel que está crucificado ve el cuerpo donde está la vida del Hijo. Entonces no tiene ambiciones personales. Todas sus ambiciones son corporativas. No está pensando en qué él hace o ella hace. Está pensando en qué hacemos como cuerpo. No está pensando en lo que Dios me hable. No, ¿qué nos habla el Señor como cuerpo? No está pensando en lo que Dios me muestre. No, ¿qué nos está mostrando el Señor como cuerpo? Porque somos cuerpo. Le guste o no le guste a Adán, somos cuerpo en Cristo. Un crucificado no piensa en sí mismo, piensa en la vida que ha recibido. ¿Sabes dónde se terminan todas las mañas? En la vida que recibiste. Ahí se terminan las mañas. Mientras no te enfoques
en la vida que es Cristo, si pasaste la cruz, estamos hablando, ¿no? Si todavía no pasaste la cruz, bueno, morite de una vez, viejo o vieja, porque ya no podemos negociar la cruz. Entonces vamos a la cruz, y en la nueva vida ya no estoy pensando en mí mismo, sino en la vida que recibí. Estoy pensando en Cristo. Las cosas que hago no las hago por mí, por la conveniencia de mi pensamiento. Las hago porque crece Cristo que está dentro mío. Mis decisiones ya dejan de ser por mí y estoy decidiendo por la vida que recibí, que es la de Cristo. Yo les conté el otro día, cuando renuncié a mi trabajo y mi patrón me decía, pero no te entiendo, que dejaste esto para ir por la religión, que vas a ser pastor teniendo todos los beneficios que tenés acá en este trabajo. Sí, me voy, Dios me está llamando. ¿Que Dios te llama? ¿Ves? La mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y cuando estás tomando una decisión por el Cristo que está en tu interior y no por tu beneficio, el Padre lo está viendo. Y esa es la vida que en tu interior va a comenzar a crecer. ¿Sabe por qué mucha gente abortó su llamado? Por el bendito trabajo. Porque fue para ellos más importante su vida laboral que la vida de Cristo que estaba dentro de ellos. Y abortaron el llamado. Eso es cruz. Que no hay nada más importante que la vida de Cristo. Porque el crucificado no piensa en sí mismo, piensa en la vida que tiene de Dios. Póngase en pie. Un crucificado no abandona el propósito. Si realmente estamos crucificados con Cristo, esta palabra nos tiene que medir. Esta es la plomada para nosotros, para mí primeramente, que estoy acá atrás de este atril, y para cualquiera de los que está dentro de este salón. Esta palabra es una plomada para saber si realmente tenemos vida de Cristo. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en los próximos meses Dios va a trabajar, va a usar y va a mover únicamente a la gente que tenga la vida del Hijo en su interior. Y esa fue una decisión que, así como la recibí de parte del Señor, la establecí para mí. Señor, vos no vas a trabajar nada que no tenga la vida del Hijo en mí. Entonces tengo que renunciar a todo lo que no es vida, a todo lo que es muerte, a todo lo que es buscar a Cristo entre los muertos. Tengo que renunciar a eso. Pero por otro lado, Señor, como pastor de esta congregación, yo no quiero trabajar donde no está la vida del Hijo. Porque si la gente no quiere experimentar la cruz, entonces no quiere tener la vida del Hijo. Si no quiere morir a su ego, a su orgullo, a su soberbia, si no quiere que le digan un no, si no quiere que le disciplinen, que le den una palabra de corrección. Hermano, si a usted no le gusta que lo corrijan, es porque usted no experimentó la cruz. No hay vida de Cristo en usted.
Es lamentable, pero esta plomada que está sobre nosotros nos hace ver la necesidad que tenemos urgente de experimentar la cruz. Cierre sus ojos. El Evangelio eterno se trata de morir para poder vivir. El Evangelio moderno te ofrece un montón de cosas que llenan tus oídos. El Evangelio moderno te seduce. El Evangelio moderno te promete. Pero el Evangelio eterno te presenta una cruz y te dice: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién está dispuesto a negarse? ¿Quién está dispuesto a decir: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, necesito, me urge hacer tu voluntad? ¿Cuántos años de vida puedo llegar a tener más en tu gracia? Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Vamos, puede orar ahí en su lugar. Hable con Dios y dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad.